Gracias por seguir con nosotros y bienvenidos a este Café con Leche, que es el cierre del bloque informativo de esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión, cubriendo efectivamente todo el territorio de la República Dominicana y por supuesto más allá en el resto del mundo con nuestras aplicaciones y plataformas digitales. Don Ramón Cabral de la Torre tiene la recomendación del lugar al inicio de este Café con Leche. Almacenes Salvador, más que una tienda, es una multitienda para el exigente gusto de gente como usted. Ropa para todas las edades, miscelánea, bisutería, efectos para el hogar, pero sobre todo su gran almacén de tejidos, el más grande del Cibao, con venta al por mayor detalle en la Bartolomé Colón, frente al hoy Parque Central. Almacenes Salvador, salvando los precios. Continuamos con el programa en esta parte. Bueno, tal como habíamos anunciado en el programa anterior, ya tenemos desde temprano en el estudio al doctor Juan Zapata, gestor cultural, profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación muy especial de don Ramón Cabral de la Torre, también un otro gestor cultural, para hablar de diversos temas sobre la cultura dominicana. Y también a propósito hoy el natalicio del patricio Matías Ramón Mella y el acto a la bandera. Dígame, déjame interrumpirte y pedirle permiso al doctor Zapata para que, lo habíamos prometido antes de entrar al tema central, para que el pueblo dominicano conozca las fotos reales de sus padres de la patria. Esa es la verdadera. Esa es la foto de Duarte. La única verdadera. La única foto de Duarte es un daguerrotipo. Ese es el rostro de Juan Pablo Duarte. ¿Cómo se llama el fotógrafo de Caracas? Próspero Rey. Sí. Este es Sánchez. Francisco del Rosario Sánchez. Es una fotografía. Y ese es Matías Ramón Mella. Que en alguna fotografía se parece hasta a Duarte ahí. Sí, se parece. Ese es Matías Ramón Mella. O sea, es una fotografía, la única fotografía que suministraron sus familiares al acervo patrio nacional. Yo espero que donde murió, por lo menos hoy, esté aquí en Santiago, al menos una corona, porque ese lugar pasa inadvertido aquí en Santiago, en la 16 de agosto, esquina Cuba. Doctor Juan Zapata, bienvenido al Café con Leche. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Atahualpa, don Cabral de la Torre y Juan Sebastián Ricardo. Un placer y gracias por la invitación. Y aquí estamos a sus órdenes. Doctor, vamos, ya que finalizamos el carnaval, ¿qué es el carnaval para usted? ¿Qué significa, oye el otro, como parte del folclore, el carnaval para el pueblo dominicano y sus antecedentes? Perfecto. Justamente es el punto de partida. La semana pasada estuvimos en el Ateneo Amantes de la Luz, pues en un conversatorio sobre este aspecto, y de ahí nace pues la invitación a este espacio, el cual agradezco. Mire, hay tres acepciones fundamentales con respecto al concepto que se tiene de carnaval. El italiano, que hace referencia a la fiesta de la carne, partiendo del supuesto de que hay una separación entre la parte espiritual y la parte material del cuerpo. Entonces, así también, con motivo a las fiestas del carnaval, existe una separación. Se le da tiempo y riendas sueltas a la parte de la carne hasta llegar a la cuaresma, y entonces a partir de ahí se renuncia a la parte de la carne para entrar a la parte espiritual, que es la coincidencia con la cuaresma terminada la Semana Santa. Según los acuerdos que se hicieron entre los grupos paganos y la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana en ese momento. La segunda versión es sobre un culto que se hacía al dios Baal. Si nosotros nos detenemos a leer la Biblia, vamos a encontrar 33 veces referencias al dios Baal. Y el dios Baal era el dios pues de las celebraciones, de la gozadera, de las riendas sueltas al cuerpo, de las riendas sueltas a las expresiones espontáneas de las personas, y que por ende en ocasiones usted va a encontrar el carnaval elementos que parecen ser distorsiones de los esquemas que se han consensuado en el contrato social no signalamático que se hace entre las personas y su modo
de actuar cada día. Y la última de las versiones sobre el concepto carnaval, que también en todo momento es una creación Europa que se exporta hacia América, está el hecho de que es la fiesta que se hace para celebrar los días especiales en donde la corona pues tomaba en la parte histórica fiestas especiales para sus invitados, para sus representantes, y que en América no se tenían esas costumbres, y entonces se escogía justamente la fecha previa a la Cuaresma, que siempre varía, y yo no sé si las personas se han detenido a pensar en esa posibilidad, de por qué esa posibilidad, es que se toma como referencia el cambio de la luna. Es decir, los 41 días antes de que inicie la primavera, como punto de referencia, es la fecha del carnaval. Al variar cada vez, entonces se tiene fechas diferentes para esa parte que es una expresión antropológica cultural de los pueblos, y que definitivamente cuando la iglesia quiso declararla pagana como una fiesta pagana, lo que tuvo que llegar fue a un consenso con quienes seguían estas tradiciones, porque definitivamente no había cómo sacar de la cultura de los seres humanos de la época previa al conocimiento de la iglesia católica, incluso de las religiones revelacionistas. Pero ¿por qué el origen de esta coincidencia? El origen viene dado justamente porque era la fiesta previa a la llegada de la primavera. Okay. Y lo que tiene que ver con la pasión, muerte, resurrección, con la pasión y muerte de Jesucristo, justamente coincide en la fecha. Para esa fecha. Para esa fecha, y por eso justamente existió el gran pleito. Es decir, estamos celebrando una actividad que es puramente espiritual con una actividad que es puramente de la carne. Entiéndase de la carne, las riendas sueltas que hay que dar al cuerpo, sobre todo cuando hay crisis de identidades. Debe ser el primer elemento que se tome en cuenta con el carnaval. Creo, doctor, que la iglesia intervino después, porque en el 1200, finales de los 1200, se puso de moda en Europa el carnaval de Venecia, que no necesariamente tenía que ver ni con carnestolendas, ni con periodo previo a la Cuaresma. No. O sea, la iglesia, donde ese carnaval era de la clase pudiente, o sea, lo organizaba la clase pudiente. Napoleón lo prohibió porque temía que de ahí se generaran conspiraciones. Sí. Pero la iglesia fue la que intervino después. Entonces trató de que esa fiesta de la carne fuese anterior a la Cuaresma, que como usted ha dicho, tiene su génesis en un calendario lunar hebreo. Sí. Que no es, por eso es que varía. Claro, claro. Debo decir, y eso pues cuando estábamos en el conversatorio también llamó la atención, es que la iglesia no se podía subsumir de las fiestas carnavalescas. Imposible. La expresión popular que tenía, la gran aceptación en el pueblo, y además era el único escape que tenían algunos sacerdotes y monjas para mostrarse como realmente eran. Es decir, el sacerdote manituoso que tenía que estar haciendo una especie de hipocresía en su quehacer, encontraba en el carnaval la oportunidad para expresarse como él realmente era. Y entonces, por eso la máscara, para ocultar identidades, y por eso se buscaban formas diferentes de mostrar el carnaval, y es justamente porque en el seno de la iglesia se auspiciaba. Y la iglesia se monta sobre el concepto carnaval, que fue primero, justamente porque fue una expresión muy del pueblo, muy sentida. Y entonces cuando es sentida del pueblo y el pueblo hace suya, se convierte en cultura. Y entonces con la cultura nadie puede pelearse, nadie puede estar en contra. Si la iglesia hubiese cometido el error de ponerse de manera recia y regia en contra de la celebración del carnaval, su expansión a través del mundo hubiese sido mucho menor. Aunque estoy haciendo historia contrafactual con esto, pero uno puede empezar a hacer inferencia justamente por las argumentaciones que se pueden sacar de una actividad con la cual la iglesia no pudo, aun cuando tenía su época de lujo, que es de San Francisco de Asís en adelante, la iglesia no pudo contra el carnaval. Entonces lo que tuvo que hacer fue negociar.
aunque la declaró una fiesta pagana en un momento, la declaró como una fiesta de la carne en un momento, pero hubo que negociar y entonces se hizo parte de ella primero, para no salir de la riqueza material de que se creaba en las épocas. El carnaval se asociaba a una gran riqueza. Dicho sea de paso, las carrozas que se construían, bueno, usted que refirió Venecia, que también en Florencia en algún momento, Florencia como centro del mercado del mundo, atraía a personas justamente con las fiestas de carnaval, porque utilizaba los insumos que se traían desde Medio Oriente, desde el Oriente cercano. La ruta de la seda. Exactamente, la ruta de la seda, que está muy de moda en la actualidad. Entonces, obligatoriamente el carnaval llamaba a las personas a ser parte del mercado internacional que se tenía desde la época de los sumerios. Se están haciendo estas celebraciones justamente para encontrar consumidores de productos que obligatoriamente había que comerciar en la ruta de Florencia, pasando frente a Sicilia, en la parte norte de África y sur de Europa, la ruta mediterránea, hasta llegar al gran mercado florentino. Es decir, que asociar el carnaval solamente a una actividad puramente festiva del pueblo, pues no, tiene otras connotaciones muy elevadas. Hasta de comercio, entonces, podemos decir, porque Bueno, sí, pues era casi una feria. Pero como un dato, como un aporte, usted mencionó al dios Baal, Ajá. que en algún momento los hebreos, cuando dejaron renegaron de Yahvé, o del Dios, cristiano, adoraban a Baal. A Baal. Igual que los fenicios, si mal no recuerdo, que adoraban a Baal junto con Dagón. Los israelitas, Con Dagón, otro dios. Los babilonios. Dagón. A Baal, toda esa región ahí. Porque Baal fue considerado el falso dios. Sí, el dios sí, falso. sí. Y por eso el enfrentamiento con la iglesia posterior al siglo III, siglo IV, en ese problema, porque cabe la posibilidad que en una etapa del año tenía más seguidores que el mismo Dios prometido. No solo eso, que era el dios de la fertilidad. Ah, claro. O sea, era una invitación al sexo. Sí. Por eso los desenfrenos del carnaval. Bueno, ahí viene a los romanos. Era parte de eso. Sí. Bueno, en la Biblia hay Dionisio, el del Areópago. El de los griegos. Sí. Lo asociaban a Baal justamente porque Dionisio vivía de humo en humo. Incluso Dionisio y su esposa Damaris, de los Areópagos, eran considerados los dioses de la bebida. Y de la fertilidad. Y por eso, bueno, en el 1995 yo estuve en Brasil, estudiaba allá, y el motivo del carnaval de Ipanema de ese año fue la fertilidad. Y las expresiones que se dieron de manera pública en Brasil, pues era justamente la fertilidad mostrada en el carnaval, una carroza con personas haciendo el amor como parte de lo que podría venir con los ciudadanos que Brasil... La iglesia, como una nota de acotación, la iglesia influyó para excluir todo lo relativo a ese desenfreno sexual. Por eso es que culturalmente el folclore nuestro, folclore que es folk, que es pueblo, del inglés, sí, pueblo, del inglés, y lore, es que tradiciones, es tradiciones, costumbres, sí, perfecto. Que es inglés, que la forma correcta es con C, folclore. Con C, españolizado. Sí, folclore. En inglés es folclore, pero con K. Folklore. Ya se admitió la Real Academia con C. Lo ha aceptado, sí. ¿En dónde era que estábamos? Estábamos después del Dios que la Baal y de Brasil. Influye en el disfraz de la cultura de estos pueblos conquistados por España. Entonces, soslayan todo lo relativo a la carne de Baal y entonces buscan un antagonismo entre el bien y el mal. Por eso los disfraces tienen el cuerno, claro. O sea, el cabrón. El demonio. El cabrito, Sí, el cabrón. El cabrón. El macho cabrío que viene desde el símbolo... Bueno, que ese es el símbolo demoníaco. Sí. Que nadie, ¿quién le dijo a ellos que el diablo tenía esa forma? Pero bueno, pata de cabra, de ahí es que vienen Claro. pero eso es una influencia directa de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica Española. Sí, por supuesto. Debo aclarar, porque España
representó la parte más conservadora al venir a América de esa iglesia católica. Porque ustedes saben que en alguna ocasión Francia tuvo que venir y tuvo que montarse en la iglesia católica, pero Francia era protestante. Francia incluso construye hasta su concepto político a partir de una expresión muy protestante y muy de ellos, que fue, y usted que viene del mundo de las leyes sabe, aquella famosa pleito entre los jacobinos y los girondinos. Sí. Eran dos partidos políticos. Eran dos partidos políticos, pero dos expresiones religiosas. Entonces, Francia construye este concepto, y cuando Francia viene a participar de la Unión Helvética de Suiza, lo atractivo que puso Francia en esa Unión Helvética es que te crea un concepto político a partir de un componente religioso que era el calvinismo, que es el único componente religioso capitalista por antonomasia. Y por eso la Unión Helvética, lo que nosotros llamamos Mal Suiza, tiene estas contradicciones de un concepto religioso protestante a un concepto capitalista en extremo. Bueno, porque no condenaban al capital los calvinistas, sino que fuera un generador de riqueza, claro, sobre todo porque en Alemania existía mucho la pequeña producción y necesitaban el capital. Claro. Por lo tanto... Pero Calvino era economista. Claro, pero yo estoy diciendo los orígenes. Él tenía que andar por su mundo. Y además, usted que refiere a Alemania, recuérdese que la revolución campesina de Thomas Müntzer, que inicia en Alemania, que es la primera que habla de la existencia de un segundo bautismo. Por eso se llamaba la revolución anabaptista, es decir, sin el bautismo. Y eso pues te creó pequeñas comunidades de hacedores de economía que eran los productores campesinos de Alemania. Y por eso se crea pues este concepto, y con cada una de estas expresiones entonces llega ese legado cultural a América, donde cada quien quería imponerse. Mire que Inglaterra y Francia nunca tuvieron un punto de intersección. Siempre fue pleito, y la guerra de los 100 años. E incluso se habla de la revolución haitiana. Sin la intervención de Inglaterra, la revolución haitiana no hubiese sido posible, porque Inglaterra participó a favor de los negros. No, los ingleses eran racistas, en contra de Francia. Y entonces... Las armas eran contra Francia. Exactamente. Y entonces la guerrilla, profesor. El ejército haitiano era un mosquete inglés. No era francés. Claro. No, claro. porque le necesitaban para romper el colonialismo francés. Como se lo hicieron a los españoles, tanto franceses como ingleses, lo mismo. Sí. Y entonces ese legado, y vino la conversación, aquí sí es bueno participar, porque aquí como es fácil ampliar los temas, ¿verdad? Vino por el pleito por el Canadá. Claro, Eduardo Galeano dice con el gracejo que lo caracteriza, que ellos llegaron aquí con la Biblia y con la palabra de Dios, y nosotros teníamos la tierra. La tierra, sí. Y que en menos de 50 años nos hablaron de Dios, y que 50 años después nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. El carnaval dominicano se ha ido evolucionando, ha sido parte de los instrumentos de poder de las fuerzas fácticas en este país. La participación del pueblo pues ha ido variando en los últimos decenios. Sí. La participación grandemente, sobre todo por lo que el carnaval implica en términos económicos. Bueno, don Atahualpa hacía referencia de las industrias mercadológicas. Hoy el carnaval son una expresión del mercadeo estratégico del siglo XXI. Son empresas mercadológicas en vez de tradiciones de los pueblos. Les voy a poner un ejemplo, el Carnaval de La Vega. Es el único carnaval que ya usted puede decir que es un honor al preciosismo, no a la cultura. El preciosismo que te crea el mercadeo del siglo XXI para que te resulte atractivo. Ya no es de pueblo, incluso en La Vega se ha separado la sociedad y se hace el carnaval de pueblo el domingo en la mañana, donde salen con sus atuendos, con las cosas que tienen en sus casas, se tiznan, se ponen cualquier cosa. Pero el carnaval que se celebra los domingos de febrero en la tarde en La Vega es el producto del mercadeo, sobre todo de las empresas licoreras y cerveceras, que son las que han tomado ese espacio. No, y de grupos también. Grupos de comunicación. Grupos, sí, y también de grupos, por ejemplo, que se asocian para competir en términos de disfraces y o sea,
Un disfraz del Carnaval de La Vega del domingo en la tarde. Ajá, desde las 9 de la mañana. De la mañana casi gratuito. Se está hablando de más de 100.000 pesos. No deja de ser folclórico también, por una expresión cultural, preciosista, pero no deja de ser cultural, claro, por lo típico. Claro, si lo hace el ser humano, la tipicidad es folclórico. Si lo hace el ser humano es folclórico. Incluso usted que hace referencia a los grupos empresariales, cuando el grupo Baninter quería destronar al Grupo Popular en este país, que esto lo conoce todo el mundo, se creó el famoso grupo Los Broncos de Baninter en La Vega, y era justamente una separación clasista del carnaval. Una separación clasista porque nadie podía competir con las indumentarias, con los trajes, con los diseños que el grupo Baninter pues proporcionaba a su grupo de carnaval en el más mercadeado carnaval de la República Dominicana, por encima del de Punta Cana. Y justamente esa posición de poder tenía que mostrarse ahí, porque el carnaval también es un instrumento de poder. Por eso quebró. Claro, es que demasiado facilidades y demasiado competencia contra un monstruo establecido. Yo tengo, me llega así a un vestigio, que en la gesta de independencia también se tomó en cuenta el tema del carnaval, y que inclusive en algún momento se pudo haber confundido el mismo trabucazo de Mella, el 27 de febrero en la Puerta de la Misericordia, con las festividades de carnaval que se estaban haciendo en esa época también. ¿Hay alguna certeza sobre eso? Bueno, la certeza es justamente que nosotros, y decía don Juan Sebastián, por desgracia, tenemos este carnaval coincidiendo justamente con las fiestas patrias. Y en el momento en que se estaba hablando de la independencia nacional, se estaba celebrando esa fiesta de carnaval con una gran presencia española. ¿Sabe que la calle de las Damas, en la capital, fue una calle reservada para que las hijas de esos funcionarios españoles pudieran exhibirse? Por un caso muy especial, el complejo que tenían los dominicanos de la época no les provocaba enamorar a unas muchachas de esas. En su mente de inferioridad decían, nunca me voy a conseguir una muchacha de esta estirpe. Entonces las muchachas, con sus necesidades, salían a exhibirse a la calle. A ver si alguien se atrevía. A ver si alguien se atrevía, porque, oiga, tenía que ser un osado casi. E incluso el mulataje nuestro, el mestizaje nuestro, tiene referencia del blanco versus, permítame el versus porque fue una relación de violación, versus el aborigen primero y versus la negra después, pero no el aborigen, sino contra la aborigen, que siempre se dio del blanco versus el que aquí existía, pero el de aquí versus el que vino, que se tenga registro, nunca existió. Entonces, ¿qué resulta? La fecha de independencia nuestra coincide exactamente con la celebración de ese carnaval que se salía a la zona colonial, a la calle España, y muchos de los muchachos que quizás tenían una conciencia con respecto a la idea separatista de la independencia, quizás no participaban porque estaban en sus ambientes carnavalescos. Y es el grave problema que nosotros tenemos, que la gente confunde la fiesta de carnaval con la fiesta patria. Y es la coincidencia. Justamente para el momento en que en 1844, se da el grito para la independencia, se estaba celebrando el más antiguo carnaval nuestro, que era el de Santo Domingo. Primero que el de La Vega. Doctor, pueden coexistir. Pueden coexistir. Claro. Y no hay problema. El problema es que en la coexistencia se ha impuesto el carnaval por razones económicas y el descuido del Estado en promover la dominicanidad en base a sus símbolos y a sus raíces. Porque ha habido un gran descuido del Estado. Aquí se invierte muchísimo. Aquí hay una comisión de efemérides patrias, constituida por historiógrafos, porque aquí hay muy poco. Yo sé lo que usted me quiere decir, profesor. Sí. Pero usted sabe que yo no estoy lejos de la verdad. Está tan cerca que el presidente de la comisión es mercadólogo de formación. Exacto. Bueno. ¿Juan Daniel? Sí. No, yo. No, Yo soy el presidente de la Comisión de Efemérides Patria. No sabía que era mercadólogo, Juan Daniel, que está mucho ligado y a la a mí me llamó la atención. Historiógrafo. Exactamente. Me llamó la atención con justamente. una sintaxis y una redacción pésima.
Me llamó la atención. Decir Sí, pero cosas, no vamos a decir porque quizás, ¿verdad? Vamos a ir en susceptibilidades. Sí, exactamente, pero sí, realmente. Lo que me llamó la atención, don Juan Sebastián, es justamente lo correcto del uso del término de historiógrafo. Muy pocas personas hablan de historiografía. Y entonces, ¿qué es la historia del historiador? ¿Verdad? Su versión. Y cuando dijo el término me llamó poderosamente la atención porque incluso a nivel académico hay confusiones muy altas con eso. Hay una... Sí. Nosotros los dominicanos hemos tendido siempre a querer borrar etapas de la vida dominicana, de la historia dominicana. Si cayó Trujillo hay que destrujillizar el país, hay que quitar todo vestigio, contrario a los pueblos, por ejemplo, en Europa, que usted se encuentra con que no se quiere borrar la historia de los judíos. En Berlín, por ejemplo, usted se encuentra con el Museo de los Judíos, donde usted tiene la historia del Holocausto. En Alemania usted todavía encuentra la casa de Hitler. Claro. Porque también está, o sea, es parte de la historia. ¿No? Aquí claro. No, aquí borramos. Y hasta la historia reciente también queremos borrarla. Pero hay registros, por ejemplo, de cómo, si es solo por la llegada de los españoles a República Dominicana y cómo se va mezclando la cultura española con la cultura nativa y la cultura negra que nos llega a través de los esclavos al carnaval. Porque tenemos por ejemplo, el carnaval de Santiago, creo que es el de mayor variedad que existe en el país. Y ahí se nota realmente la mezcolanza entre todos los sectores y todas las figuras. Sí. Mire, debo decirle, y qué bueno que lo trae a colación, el problema es que nosotros, los dominicanos, tenemos una identidad en construcción. Todavía. Sí, y les voy a explicar el por qué. Nuestra identidad está en gerundio todavía. Se está construyendo, se está haciendo, se está consensuando. Y casi la estamos perdiendo. Y la estamos perdiendo, y estamos adquiriendo elementos de las culturas un poquito más establecidas que las nuestras. ¿De dónde surge esto? La primera derivación que tenemos los dominicanos, que se sepa a la llegada de Europa, es la conexión de los aborígenes con los europeos, que nos dan el mestizo. Pero el mestizo nuestro es producto de una violación. No fue de la relación consensuada, consentida, amorosa de una aborigen con ese que llegó. Sino que aquel uso que yo entiendo que no es correcto del complejo de Guacanagarix de nosotros, que no es cierto que Guacanagarix fue, dice que vino y vengan y tengan porque son extranjeros. No, Guacanagarix estaba en una lucha fuerte contra Caonabo. Caonabo contra Guacanagarix, porque Caonabo, que venía de los Caribes, Guacanagarix arahuaco, pacífico por naturaleza, que incluso por eso de pacífico viene el nombre de taíno. Entonces cada vez Caonabo quería extender hacia el norte su cacicazgo, y el espacio que encontraba era de Guacanagarix. Entonces Guacanagarix no había creado la cultura bélica, guerrera en su pueblo. Entonces Caonabo cada momento iba extendiendo su territorio. Todavía hoy en el municipio de Guananico de Puerto Plata hay un sector que se llama Caonao, en honor al espacio donde Caonabo se quedaba para hacer los ataques a Puerto Plata. Entonces cuando llegan los españoles, que vienen justamente por la Isabela, tienen contacto con Guacanagarix, la bienvenida que le da Guacanagarix, malentendida por los españoles, era buscando socios para poder enfrentar a Caonabo, que estaba acabando con su cacicazgo. Los españoles, perdidos en el mar, y de ahí viene la pregunta de Juan Luis Guerra, ¿quién descubrió a quién? Pues encontraron un espacio ideal después de casi 3 meses, solo hombres en el mar. Se le terminó el vodka, se le terminó la carne, no sé qué cosa, y lo primero que encuentra son mujeres indefensas. Profesor, y además, ¿qué fue lo que vino con Colón? No. ¿Qué fue lo que Colón recogió? Fueron menestrales, gente sin principio y sin educación. ¿Quién se iba a montar con un orate? Porque Colón, yo soy algo radical, un orate. ¿Quién sí? Porque no, era una cuestión de locos, esa ruta
rompía con el criterio de la época. ¿Qué llegaron aquí? Esos españoles, esa herencia de que es la primera vez que oigo correctamente el vocablo, que es mestizaje. Sí. Es la unión del criollo, sí, con el, porque lo de la raza es mulataje, que es otra cosa. Sí. Bien, sí. Es lo correcto. Pero que eso fue lo que vino con Colón, profesor. Claro. No podíamos esperar más nada. Eso fue una violación. Claro. Entonces nadie muestra como en Alemania hoy hay más apellidos rusos que de origen alemán producto de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Claro. Profesor, pero hay una realidad. Entonces, permíteme terminar la idea. Entonces, hace referencia también don Juan Sebastián al hecho, la segunda versión. Por las enfermedades de transmisión sexual que provocaron esos que acompañaron a Cristóbal Colón violando nuestras aborígenes, muchas optaron hasta por suicidarse, de ahí aquella expresión aborigen, y allá bombé, sí, primero muerto antes que esclavo. Entonces, viene la versión, se trae la caña, acá, la segunda versión, para el siglo XVI ya, los padres jerónimos, que son quienes trajeron el primer grupo de negros africanos que fueron esclavizados acá. Yo me resisto a decir que trajeron esclavos. Trajeron seres humanos y aquí fueron esclavizados. Entonces aparece el mulataje. Aparece el mulataje que viene justamente de otro producto de violación. Y entonces, cuando se empieza a hacer literatura por primera vez en este pueblo, con un ribete muy nuestro, se quiso negar esa expresión del mestizaje y esa expresión del mulataje, porque los dos son productos de una violación y nadie muestra con orgullo ser el producto de una violación. Entonces, por eso nosotros, al querer construir la identidad, nos vamos a encontrar que toda nuestra identidad ha sido construida de espaldas a nuestros intereses, a nuestro devenir histórico. Y todavía hoy, las personas salen a los lugares que deben ser nuestra expresión de identidad y lo hacen de espaldas a esa expresión porque nos retrotrae a esa historia amarga. Cuando aquí se empezó a escribir por primera vez poesía negroide después de Nicolás Guillén en Cuba, entonces es justamente buscando esa identidad perdida. Y usted si empieza a ver Luis Carbonell, por ejemplo, te pregunta, ¿y tu abuela dónde está? Porque la gente muestra generalmente la abuela blanca o la abuela de piel clara, clara, pero la negra generalmente viene en un segundo escenario porque la negamos. Los dominicanos somos un milagro, profesor. Pero profesor, hay una realidad. Para decirlo en términos místicos, si quiere, estamos aquí de milagro. Sí. Bueno, gracias a ese orato dentro del milagro. Profesor, no, gracias a Duarte, somos dominicanos. No, yo te diciendo al concepto de dominicano. Sí, pero ya eso más lo que allá. menos tenemos ahora, y el profesor tiene razón, es el concepto de la dominicanidad. No. Somos una de las sociedades en el mundo que menos concepto patrio tiene de lo que somos. Mire, yo estoy muy de acuerdo con usted. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque todavía... nosotros tenemos muestras evidentes de que cuando necesitamos defender la dominicanidad, lo hemos hecho. Ahora, que durante el periodo que estamos en Carnestolendas y en la Francachela y vivimos y nada, pero cuando ha sido necesario sacar la cara por el territorio nacional, lo hemos sacado. La violencia no atribuye. No, la hemos sacado. Nosotros tenemos desde el año 1803, creo que fue la primera invasión haitiana. En el 1. El primer intento. La de Toussaint-Louverture fue en 1-2. 1-2. Desde esa época nosotros estamos defendiendo este pedacito de tierra. Sí, mire. Hasta enfrentar a la potencia mayor del mundo, que fue a Estados Unidos, aquí en el 65. Todo eso fue cuestión política. No, política no. El pueblo en el 65 salió a la calle, no fueron los guardias que pelearon con Espérate, el dominicano debe aprender que aquí lo que hubo no fue independencia, fue separación. Aquí los prohombres dominicanos estaban todos inmersos en el gobierno haitiano. Todito. Hasta Duarte. Duarte fue parte del ejército haitiano. Hasta Duarte. Del ejército haitiano. Fue Fournier y fue diputado y amigo personal de Boyer. Pero, profesor, volviendo al carnaval. Pero bueno, tendría... son temas varios, diversos y dispersos, ¿verdad? Pero bueno... eso es lo interesante. Sí, claro, me gusta. Con respecto a lo que don Atahualpa hace referencia, conectándolo con la construcción de la identidad nuestra, el caso grave de nosotros es
poder consensuar un elemento de identidad para entonces siempre poder defender la dominicanidad. Porque tenemos el caso grave que en el momento en que urge la defensa de la dominicanidad, aparecen elementos de por medio que te hacen abandonar esa defensa, ese concepto que usted tiene. Cuando aquí se crearon los grupos de resistencia, teniendo el cimarronaje como el primero, era en búsqueda de esa identidad, que nosotros fuéramos esa referencia. Y nosotros todavía hoy estamos negando nuestro mulataje. Nosotros somos 85% mulatos y sin embargo usted, y recurre a la historiografía nuestra no se ha encargado de construir el consenso para que aquí se tenga una historia nuestra, muy nuestra, sin que no sea sesgada por elementos extranjeros. Porque ha predominado las influencias españolas en la cultura dominicana. Entonces eso trae una cierta transculturalización y miedo a la africanía. Pero lo grave del caso es que en el carnaval se dieron dos manifestaciones. El carnaval de la gente de arriba, de primera, y el carnaval de ascendencia eminentemente popular. Es decir, el carnaval ha representado dos visiones clasistas dentro del marco cultural dominicano. Que parece que esa visión clasista de arriba, de las carrozas, etcétera, ha ido desapareciendo. Ha ido desapareciendo por el tipo de actor que tiene, pero no deja de ser pomposa. Por ejemplo, en la época de Trujillo, como instrumento de dominio, los desfiles de carnaval de mayor ostentación que se han hecho en este país se hicieron en la época de Trujillo. Sobre todo la que se hizo en 1955, que todavía en la Feria de la Paz y la Confraternidad. Porque Trujillo, hay que hacerlo. Yo siempre he dicho que la historia, esa es una percepción muy mía, profesor. Claro. Sí, sí. Es como, yo soy marxista, o sea, la historia... ¿Qué? No me ¿Qué pasa? El aspecto político. Yo hablo de la dialéctica, o sea, cómo ver la historia, ¿verdad? Sí. O sea, la historia no es juicio, es compilación. Correcto. Lo que pasa es que le hemos convertido en un juicio, y entonces los vencedores son los que la escriben. Claro. Entonces se pierde. Trujillo basó su dominio en la exaltación de la dominicanidad. Bueno, en varios ejes. Perdón, la campaña del 30 fue con merengue, que estaba execrado el merengue por la sociedad dominicana, por la alta sociedad dominicana. Decían que eso era una música lasciva, concupiscente, que eso era propio de rastreros, de pedestres. Y Trujillo hizo la campaña del 30, y a Trujillo debemos hoy que el merengue sea música nacional. Y lo convirtió en un instrumento también de dominación con Salve San Cristóbal, Seguiría a Caballo. Claro, pues eso es propaganda. Pero eso es propaganda. Pero Trujillo hizo cosas, tuvo el eje, varios ejes en la dominación. Tuvo la hispanidad, que también está, el resaltamiento de los criollos a través de la dominicanidad, la dominicanización de la frontera. Y tuvo la religiosidad, el catolicismo, como esos tres elementos cohesionadores para poder mantenerse en el poder. Lo explotó hasta la saciedad. Doctor, ya estamos sobrepasados con el tiempo. Pero hay que invitarlo otra vez. Sí, Ya, pero estoy a sus órdenes, sí. ¿cuál es la visión que usted tiene con relación al futuro carnavalesco nuestro? Al futuro. Fíjese que quizás estoy poniéndolo a usted frente a una bola de cristal, pero la proyección en la situación que tenemos y hasta dónde hemos llegado en el carnaval, ¿cuál sería el retorno a lo que éramos antes como carnaval, que es muy difícil eso, porque ya estamos hablando de comercio, estamos hablando de empresas, de empresarios, pero ¿cuál es la visión futurista que podríamos tener con el carnaval de Santiago? Bueno, lo primero es que hasta que no se trace una agenda cultural en Santiago y en el país, el grave problema que tenemos en Santiago es que no tenemos trazada una agenda cultural. E incluso los espacios para la construcción de esa agenda cultural son elefantes blancos acá. A mí me duele grandemente que nosotros hayamos
le hayamos cortado la plaza al monumento para construir el Gran Teatro del Cibao, y sin embargo es un elefante blanco ahí. Si no se traza una agenda cultural que debe venir del gobierno local, porque por eso incluso hasta la ley del Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales, agenda una parte de la inversión justamente en cultura, y por eso los ayuntamientos tienen las direcciones culturales, pero hacen nada para trazar esa agenda cultural. El Carnaval de Santiago, si se quiere volver a su expresión, que era de conciencia social, era un carnaval de conciencia social, aunque tiene un componente muy especial que es la división de Santiago Bajo, La Joya, contra el Santiago Alto, Los Pepines, pero era una expresión social, era la expresión de las inconformidades del pueblo con una gran conciencia, y utilizaban el carnaval como medio porque justamente era el folclore, era la tradición de ese pueblo. Si no se traza esa agenda cultural, entonces el carnaval se va a dispersar entre las grandes maquinarias mercadológicas, entonces te van a imponer un producto mercadológico antes que un producto cultural, que es casi lo que está pasando. Y vender el carnaval quizás es una de las acciones que toman más en cuenta los ayuntamientos, las alcaldías, e incluso hasta sus salas, justamente para tener una especie de ingreso y poder vender el pueblo. Pero, ¿qué se quiere vender? ¿Las actividades culturales? No, la gestión del alcalde que está en el momento, para utilizarlo como elemento de comparación. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, que trabajo gestoría cultural, trabajo la parte académica, entonces cumplir con el deber que nos corresponde. Creo que lo estoy haciendo porque cada vez que me llaman de cualquier parte a defender esos elementos que nos identifican para poder tener una identidad en presente y que no sea el gerundio que se esté construyendo. Hace falta que en la currícula que se construye en educación se tome en cuenta que hay elementos que son propiamente de los seres humanos contra los cuales no podemos competir y que se necesitan recultivar a cada momento. Por eso yo siempre estuve en desacuerdo que se separara Bellas Artes y Cultos de educación, porque con esa separación lo que se ha hecho es que se ha castrado el elemento de construcción de identidad con el espacio material idóneo que eran los muchachos en las escuelas. Entonces, el carnaval en las escuelas hoy se utiliza como un día para no dar clases, pero no con la conciencia de construcción cultural, de expresión de inconformidad contra los males que tiene este país, que algunas veces fue desde el mulataje hasta este momento. Yo tuve problemas en la escuela de mi hija hace una semana, que fui a una actividad de carnaval y vi ahí hasta disfraces de Charleston. Ah, sí. No había un solo disfraz de lechón. Entonces yo le dije, un profesor medio me encaró, después tuvo que callarse. Entonces yo le dije, miren, la actividad puede coexistir. Además, ustedes son los culpables. República Dominicana, la nación dominicana no es solo febrero. Es la conmemoración. No es solo febrero. Cada día. El carnaval no es esta lasitud, es otra cosa. Es otra cosa. Y incluso, como usted dice, profesor, con identidad cultural, con folclore, se puede comercializar. Claro. Eso es lo ideal. Pero comercializarlo con identidad cultural. Claro, claro. ¿Qué es lo que no hemos hecho? Usted va al monumento, usted iba ayer al monumento, ¿qué había ahí? Era para vender a turistas cualquier cosa, pero no una expresión de la identidad nuestra. Pero existe una nación Perfecto, con identidad. ¿Qué es lo que oral. quedaría? Ay, sí. Mire, hay naciones que tienen sus identidades muy propias, que la defienden cada vez y se identifican en cada espacio donde están. E incluso no recurren a figuras para que en un momento unifique el pueblo, porque existe la agenda desde la administración del Estado, una agenda de Estado, no de gobierno, para que eso se mantenga y no tener que recurrir a elementos cada vez. Y le pongo un ejemplo. ¿Por qué nosotros los dominicanos tenemos esta crisis de identidad y por ende podemos hablar que es un elemento en construcción? Por cada evento que pasa, que parece ser que unifica a los dominicanos, todos nos vamos por esa misma línea.
Cuando nosotros ganamos la primera serie mundial, la dominicanidad se vio unificada. Cuando Marta Heredia gana Latin American Idol, la República Dominicana se vio unificada. Cuando Sammy Sosa estaba compitiendo con Mark Maguire, usted veía los carros, todo el mundo, Sosa 69, esperando el caso. Sí. A nosotros la identidad se nos va construyendo por hechos momentáneos y por eso que es una construcción. Pero, por ejemplo, quizá con España no es el mejor ejemplo, España sigue siendo España a pesar de sus divisiones, de las divisiones que vienen de 5 coronas que tenía para el siglo XV, el siglo XIV, pero sí, el español sigue siendo español. Que una parte sea de Andalucía, que no sé qué cosa, pero es un andaluz español. El francés sigue siendo francés y no es la Torre Eiffel que le sirve como punto de referencia, es su condición de ser francés. Al dominicano le hace falta eso, que se construya esa identidad, que siga siendo dominicano por encima de todas las cosas, que somos 3/4 partes de una isla y aquí comer pescado es folclórico. La gente hace un tour a Maimón, vamos a comer pescado, una 3/4 parte de una isla. Entonces, esos elementos que se deben construir, pero se deben construir desde las aulas. Pero eso no viene arrastrado de una historicidad que niega a sí mismo la nación. Por eso antes de 1844. Hablamos de eso, que nosotros tenemos una identidad por negación y por eso no se puede consensuar. Pero eso se construye en la escuela. Doctor, muchas gracias a su orden por lo siempre. que veo y por la iniciativa. Usted va a tener que volver al programa a hablar de todos estos temas, porque entonces hablamos de carnaval, pero caemos en la historia pues claro. Porque eso es parte de la vida. Claro. Que se me olvidó decirle que Baal es uno de los vocablos más teóforos. ¿Cuántos nombres? Asdrúbal, sí. Aníbal, sí. Baltasar. Sí. Definitivamente, porque salen de ahí. Es que las personas con aquello que provoca lo hedónico se identifica sumamente fácil. Lo hedónico. La vida es un placer mismo. El ser humano es hedónico. Claro. O preguntémosle así. Una de nuestras imperfecciones, ¿verdad? Claro. No necesario. Señores, gracias por la atención. Gracias al doctor Juan Zapata, gestor cultural, profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que ha estado con nosotros en este Café con Leche. Esperamos poder repetir su visita aquí a su casa, Boreal Televisión, y tratar todos estos temas que uno a veces se pone de lado porque el diarismo, lo cotidiano, y que fulano aspira y que el otro va y que el otro no va y que el otro que sé yo qué, que quitaron a fulano, quita parte de este encanto que es conocer también las cosas culturales, no solo de nuestro país, sino del resto del mundo. Gracias, profesor. Gracias, profesor. A ustedes, amigos, gracias por la atención. Buen inicio de semana laboral. Esperamos que nos acompañen mañana, tempranito, a las 7 de la mañana, en Mañana Boreal, y a las 8 y un poquito en este Café con Leche desde Santiago de los Caballeros. Esta noche el señor Juan Sebastián Ricardo y quien les habla estaremos por estos mismos canales a las 9 para todo el país en Q. Gracias, buen inicio, reitero, de semana laboral y feliz resto del día. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.